Bueno, hermoso tiempo alabando al Señor juntos y cantando su palabra y su verdad, comprometiéndonos también con cada palabra que decimos. Y con ese espíritu con el que cerrábamos la canción anterior, con el deseo de que el Señor hable a nuestro corazón y un compromiso a vivir lo que Él nos va a decir, les invito a que puedan abrir sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 2. Estamos estudiando una carta muy especial que tiene un tema y cada texto de la carta hace eco a ese tema que une todo lo que se va a decir acá. El apóstol Pablo está en la prisión en Roma, sabe que está a punto de morir. Su hijo en la fe había quedado a cargo de cuidar y sostener la obra en Asia, especialmente en la iglesia en Éfeso y desde ahí toda la región. Y Pablo sabe que ahora va a tener una gran carga por delante su hijo en la fe Timoteo. Y vienen tiempos muy difíciles para la iglesia. La persecución que había comenzado y que ahora iba a tomar la vida del apóstol Pablo, iba a seguir. Y la iglesia tenía que estar preparada para enfrentarlo. La iglesia tenía que mantenerse firme. Y para que la iglesia pueda enfrentar esos tiempos difíciles, lo que más necesita la iglesia son obreros, son siervos de Dios, son líderes de la iglesia que puedan guiar, que puedan cuidar y pastorear al rebaño de Cristo en medio de tanta presión. Así que Timoteo tenía una tarea muy difícil por delante. Él tenía que ser ese hombre. Él tenía que seguir adelante y dar liderazgo a la iglesia y a partir de esa iglesia en muchos otros que iban a ser influenciados por él, cuando en realidad su corazón iba muchas veces a querer abandonar. Muchas veces Timoteo iba a luchar con retroceder o con no vivir a la altura de las demandas de su ministerio. Pero si Timoteo retrocedía, si él abandonaba, ¿qué quedaba para el resto de la iglesia? Tenía que mantenerse fiel, porque toda la iglesia tenía que mantenerse fiel en esta situación. Y toda esta carta es una carta muy personal, muy emotiva, llena de desafíos y exhortaciones para que Timoteo no abandone y siga fiel al ministerio que él recibió. Estamos en el capítulo 2 y la sección que comenzó ahora sigue con este mismo tema general, pero Pablo va a llamar a Timoteo a afirmar su vida para estos desafíos que vienen por delante. Lo que Pablo le va a mostrar es que no hay ninguna virtud en vivir una vida atemorizada, una vida intimidada, una vida temerosa de todo lo que está pasando alrededor. No hay ninguna virtud en retroceder en ese sentido de compasión por uno mismo, con lo que uno está viviendo. Lo que se necesita en la obra del Señor es que tengamos firmeza. Pero ¿de dónde va a venir esa firmeza? Pablo le explica a Timoteo en el versículo 1 que hay una fuente inagotable de donde él puede ir y sacar los recursos que él necesita para cada desafío que va a venir. Timoteo tiene que afirmarse, tiene que tener un corazón seguro, convencido, una disposición firme a mantenerse fiel, tiene que seguir adelante con la tarea. Pero ¿cómo lo va a hacer? Bueno, él va a esforzarse en la gracia de Dios. Dios es el que lo va a sostener. Y Timoteo es el que va a ir a los recursos que Dios le dio
Y va a confiar en esos recursos, va a confiar en la palabra, va a confiar en la oración, va a confiar en el poder del Espíritu Santo, va a confiar en los dones que el Señor le dio, va a confiar en todo lo que él ha sido equipado y toda la obra que Dios está haciendo en él para seguir adelante. Y cada día él se va a fortalecer en eso. En el versículo 2, lo que Pablo le va a decir, Timoteo, no solamente tenés que afirmarte, vos tenés que darte cuenta de la importancia de tu vida y tu ministerio para esta generación. Porque vos has recibido algo muy precioso. Y vos sos un eslabón en una cadena. Vos sos responsable no solamente de mantenerte fiel, sino que los que vienen por atrás puedan ser afirmados para el futuro. Vos tenés que transferir esas convicciones, esa verdad, y ponerla en las manos de hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo, la clave es que vos reproduzcas la clase de hombres que van a poder no solamente sostener la iglesia hoy, sino llevarla adelante para las próximas generaciones. Así que, lejos de retroceder, Timoteo lo que necesita es afirmarse para lo que tiene por delante y formar a estos hombres que van a estar a su lado y que él va a transmitir la verdad de la palabra de Dios para que ellos sigan adelante y esa cadena nunca se corte. Lo que tenemos ahora, seguimos estudiando la misma sección. Pablo está hablando acerca de este gran tema de afirmarnos y de dónde sacamos la fuerza para hacerlo. Pero ahora Pablo va a darnos 3 ilustraciones que tienen que ver con cómo Timoteo tiene que entender el ministerio. Para que pensando correctamente en cuanto al ministerio, él pueda mantenerse fiel y no abandonar. Así que la semana pasada hablamos de esta necesidad. La iglesia necesita hombres valientes, hombres fuertes. Y hoy el título es Esfuérzate en el llamado que recibiste. Esfuérzate en el llamado que recibiste. Siguiendo esa misma idea del esfuerzo, Pablo va a exhortar a Timoteo a esforzarse teniendo en cuenta 3 ilustraciones, 3 ejemplos que van a mostrar a Timoteo de qué se trata el ministerio. Ahora, esto no es solo para Timoteo. Todo lo que vamos a leer se aplica en otros pasajes a toda la iglesia. Acá Pablo lo está exhortando a Timoteo porque él tiene que guiar a la iglesia a vivir de esta manera. Él tiene que ser el primero en verse de esta manera para poder ser el modelo para los demás y poder guiar a todos a vivir así. Así que todos nosotros hemos sido llamados a vivir una vida esforzada en la obra del Señor. En el pueblo de Dios no hay peso muerto, no hay personas que se dejan llevar por la marea. Todos nosotros tenemos que construir un carácter sólido, afirmar nuestro corazón y ser diligentes y esforzados con lo que Dios nos dio para hacer en nuestro contexto específico. Cada uno de estos ejemplos que nos va a dar Pablo nos va a llamar a sufrir. Nos va a llamar a esforzarnos. Nos va a llamar a pagar precios. Y esto no es algo que nos gusta escuchar. Si vos mirás todo lo que hay a tu alrededor, lo que trata de hacer es evitar el esfuerzo, ¿no? Todo el sistema está armado para facilitarte las cosas. Si tal vez Carmen nos podría contar cómo era la vida hace 70 años y pensar, ¿no es cierto?, en un ama de casa. ¿Cuántas herramientas tiene hoy para hacer sus labores? Cuando pensamos en las comodidades del transporte, de la comunicación, todo lo que tenemos de la salud, toda la vida está pensada en cómo facilitarte las cosas, ¿no? En cómo evitarte el dolor, cómo evitarte el sufrimiento. Y este pasaje te va a romper con todo ese esquema y te va a decir, la verdad es que la vida es todo lo contrario. La vida se trata de una actitud
y una disposición del corazón a pagar el precio que requiere lograr las cosas que son más valiosas en esta vida. La vida natural ya nos muestra que eso es así, ¿no? Aún gente que no tiene nada que ver con esto, que no conoce estos principios, saben que hay veces donde, aunque quisieran no sufrir, están dispuestos a sufrir para lograr cosas que son valiosas. Pablo nos va a dar 3 ejemplos. Nos va a hablar de un soldado, nos va a hablar de un atleta, nos va a hablar de un labrador. Y en los 3 ejemplos vos notás esto. Hay veces donde es necesario sufrir. Nadie quiere sufrir, no somos masoquistas. Si podemos evitarlo, mejor. Pero hay veces donde es necesario sufrir porque hay un bien mayor. Hay una recompensa, hay un tesoro, hay un premio. Hay algo por lo cual vale la pena darlo todo. Desgastarse por completo. Morir para tenerlo. Así que este pasaje nos va a llamar justamente a esto. Nos va a mostrar de que hay cosas valiosas en la vida cristiana, por lo cual tenemos que padecer. Vamos a leer el pasaje y después vamos a pasar por estos 3 ejemplos, siguiendo este tema que recién expliqué. En el versículo 1 vamos a comenzar para tener el contexto. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Bueno, esfuérzate en el llamado que recibiste. El primer ejemplo es el del soldado y el título al primer punto le puse esfuérzate en el llamado que recibiste, demostrando la entrega de un soldado consagrado. Demostrando la entrega de un soldado consagrado. Acordate, Pablo está en Roma y él está rodeado de soldados. Él los ha observado durante toda su vida, pero en estos últimos años más que nunca. Y él ha visto en estos soldados la disciplina, la lealtad de estos soldados, la disposición a dar su vida por una causa. Y mientras él mira a ese soldado, él no puede evitar pensar en la vida cristiana. Y Pablo piensa de la vida cristiana como una guerra. En muchos textos tenemos esta realidad. Todos los creyentes están en una guerra. Hay un enemigo, Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire, que gobierna el reino de las tinieblas, y él es la cabeza de toda esta guerra, este enemigo que estamos enfrentando. Satanás ha creado un sistema que la Biblia llama el mundo. Un sistema de engaño que busca esclavizar, cegar al mundo, alejarnos de la voluntad de Dios para que sigamos los placeres de nuestro corazón y terminemos en el tormento eterno. Eso es lo que Satanás ha creado ahí afuera en el sistema. Y Satanás apela a nuestro corazón. Adentro nuestro hay un enemigo también, que es la carne. Son los deseos que están afectados por el pecado. Así que hay una batalla constante. Y hemos hablado acerca de esta realidad, pero Pablo toma esta imagen, mira a Timoteo y va a hacer este llamado a Timoteo de pensar como un soldado. Timoteo, tal como cualquier soldado, él fue convocado y comisionado por Dios. Él está armado para esta batalla.
Él fue entrenado, preparado para esta batalla. Y ahora como un soldado, él tiene que entregarse con arrojo a esa batalla a la que fue enviado y no abandonar en medio de la dificultad. Timoteo tiene que pensar como un soldado. Creo que uno de los problemas de nuestra vida espiritual es que no solemos pensar así de lo que nos toca a nosotros enfrentar en nuestro tiempo. Tal vez vos no estás liderando en la iglesia y entonces mirás la batalla como si fuese a ser algo que está a lo lejos. Y sabés, ¿no es cierto? Recibís un informe de Miguel, por ejemplo, y decís, qué tremendo, cuánto sufren estos hombres por llevar el evangelio. Pero solamente admirás a esos soldados sin sentirte parte del ejército. Pero quiero que recuerdes que sea o no que estás peleando, vos estás en esa batalla. No podés evitarlo. Si vos querés, podés hacerte una bolita y largarte a llorar, pero el enemigo va a venir y te va a matar, porque vos estás en el medio del campo de batalla. Vos si querés, podés ponerte a jugar, ponerte a mirar los arbolitos y hacer cualquier cosa, pero vos estás en un campo de batalla, el enemigo te va a matar. Vos estás ahí. Todos estamos ahí. Todos estamos en la primera línea de batalla y tenemos que pensar como soldados. Esta vida es una batalla, de principio a fin. No es solamente algo esporádico que viene en algún momento. Esto es lo que vamos a vivir cada día de nuestra vida hasta que esta vida termine. Y después, el fruto de la victoria. Pero mientras estemos acá, estamos en una batalla. Así que Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Vas a demostrar la entrega de un soldado y podemos ver dos conceptos que Pablo va a mostrar en el versículo 3 el primero y en el 4 el segundo. El primer concepto es un soldado consagrado que abraza el sufrimiento. Un soldado consagrado que abraza el sufrimiento. La palabra que Pablo usa acá, sufre penalidades, es una palabra griega que está compuesta de tres partes. La primera partecita de la palabra es una preposición que da la idea de junto con. La segunda la parte de la palabra es el adjetivo malo. Y la tercera parte de la palabra es el verbo sufrir. Sufrir lo malo con. Podríamos resumir, sufrir dificultades juntamente con. Esa es la idea. Tú pues sufre penalidades. Lo que está diciéndole Pablo a Timoteo es, Timoteo, vos no tenés que mirarme a mí en esta prisión a la distancia y solamente sentir compasión de lo que estoy haciendo, sentir empatía. Vos lo que tenés que hacer es ponerte al lado mío y enfrentar el padecimiento del pueblo de Dios. Un soldado sufre toda clase de padecimientos, ¿no? El frío, el calor, el hambre, el cansancio, el dolor de las heridas, el peligro, la muerte de sus compañeros a su lado, la distancia de los seres queridos, la soledad, la situación de estar todo el tiempo en un terreno hostil con peligros constantes. Un soldado está en una presión constante, en un estrés constante, sufriendo de muchas maneras, físicamente, emocionalmente. Todo esto tiene en mente Pablo cuando le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades, ven a mi lado y padece como un guerrero del Señor. Pablo ya le había dicho esto en el capítulo 1, versículo 8. Pablo le dijo así, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Una de las cosas que nos pasa a nosotros, estamos acá del otro lado del mundo, de donde está la mayor persecución en nuestro tiempo. En nuestro lugar, cuando hablamos de persecución o de dificultad, la verdad es que es muy leve lo que estamos pasando, ¿no?
Vos tenés que hacerte este cuadro. El hombre que está hablando acá es el hombre que está en esa prisión a punto de morir. Así que imagínate esta situación. Imagínate que Mahmoud, Miguel, ¿no es cierto?, viene y no es una carta de un lugar lejano, sino que se para acá en el púlpito, te habla de lo que él está viviendo y vos sabés porque has estado orando por él y te dice, quiero que te pongas a mi lado para sufrir conmigo lo que implica llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. No es algo teórico, es algo concreto, es algo real. Timoteo sabía lo que era sufrir. Timoteo vivía en Listra y cuando era un jovencito, a los 15 años, él vio cuando Pablo llegó a Listra, se puso a predicar y la gente ahí lo apedreó. Lo tiraron afuera de la ciudad, lo tuvieron como muerto. Y fue un milagro que no haya muerto Pablo ese día. Y se levantó y volvió a la ciudad y siguió predicando. Y cuando Timoteo se unió al equipo misionero, sabía que se estaba notando. Y Pablo acá le dice, Timoteo, eso que vos sabés, es hora de mantenerlo. Estamos unidos en esto y vamos a padecer juntos por la causa del Señor. Qué importante es que en la obra del Señor no creamos que son solo algunos los que tienen que llevar las presiones y las cargas de llevar el Evangelio, sino que es la tarea de cada uno de nosotros, en diferentes lugares, de diferentes maneras, pero unidos en un mismo sentir, dispuestos a ser soldados de Cristo. Estar dispuesto a sufrir es algo tan básico, pero es algo que es tan carente en nuestro entorno. Y una de las razones, creo, por las que hay tanta superficialidad y tanta cobardía, es porque esto se contagia. Cuando empieza a haber personas entre la iglesia que viven vidas mediocres, que viven vidas que no están dispuestas a pagar el precio de honrar al Señor, de obedecer sus mandamientos, lo que empieza a pasar es que esas personas empiezan a desalentar el corazón de sus hermanos. Un cuadro lo tenés en Deuteronomio capítulo 20, cuando aparecen las reglas, las leyes de cómo prepararse para la batalla. En Deuteronomio 20 aparece una serie de regulaciones de cómo se tiene que preparar Israel para salir a la guerra. Y está este versículo en el versículo 8. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso o pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Hay alguno que tiene miedo de vivir la vida cristiana, de obedecer a Dios, de honrar los mandatos del Señor? ¿Tiene miedo porque quiere preservar lo que es suyo, sus intereses, su vida? ¿Hay alguno que no quiere morir y quiere tratar de vivir esa vida de cobardía? Entonces, no desaliente a sus hermanos. Aléjese, pero no apoque el corazón del pueblo como el suyo. Y nosotros no lo permitamos. Una de las luchas grandes que tiene que vivir el pueblo de Dios es tener que vivir con un corazón consagrado como un soldado en un entorno cristiano de tanta liviandad. No permitas que eso te influencie. No tomes sus ejemplos. No imites su temor y su cobardía. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Uso una descripción acá, es un buen soldado. Este es el soldado romano, tiene en mente Pablo, que en ese tiempo era un civil a quien lo contrataban para pelear por Roma. El soldado romano tenía algún otro oficio y para este momento él era contratado, entrenado, equipado para unirse a las filas del ejército. Y Pablo está pensando en un buen soldado. ¿Qué es un buen soldado? Bueno, un buen soldado es la clase de soldado que va a servir de modelo para todos los demás. Es la clase de soldado que vos querés tener en tus filas. Es un soldado que tiene un compromiso con esta causa.
que tiene la habilidad para la batalla. Es un soldado que va a luchar y dar su vida. Y esto es lo que tiene en mente, el arrojo, la valentía, la diligencia. Y yo me imagino a Pablo en su mente cuestionándose de esta manera, si es que hay hombres que están dispuestos a hacer esto por su patria, ¿cuánto más el pueblo de Dios debería estar dispuesto a hacer lo mismo por la obra del Señor? O sea, si de repente vendría una guerra a nuestro país y el país necesitaría que los hombres se levanten y salgan a pelear, a defender a su familia, a su territorio, ¿cuántos hombres se levantarían? Aún hombres que no tienen en la vida espiritual que vos tenés, ¿no? Pero saldrían. Porque hay algo valioso que van a proteger y están dispuestos a padecer por eso. Cualquier cosa, aún a morir por esa causa. Pablo dice, bueno, vos como un buen soldado, un soldado de Jesucristo. En esta idea, ¿no es cierto? Pablo está pensando, es un soldado que le pertenece a Cristo, es un soldado que es dirigido por Cristo, es un soldado de Cristo, no es un soldado de una institución, de una organización, no es Pablo el dueño de la vida de Timoteo, es el soldado de Jesucristo. Así que en el versículo 3, Pablo hace ese llamado a imitar a ese soldado, enfocando el aspecto de la consagración en el sufrimiento. Entonces, un soldado consagrado abraza el sufrimiento. El versículo 4 va a dar otra característica del soldado, y es un soldado consagrado abandona las distracciones. ¿Cómo es un soldado del Señor? Bueno, es un soldado que va a padecer, que va a estar dispuesto a padecer y a sufrir. Y es un soldado, en segundo lugar, que va a abandonar las distracciones. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Claro, Pablo está teniendo en mente al soldado que está cumpliendo el deber. No sé la terminología, Edu me podría corregir, pero ahí Edu estuvo en la fuerza policial y hay un momento donde está de civil, hay otro momento donde está cumpliendo su deber, está con su ropa, con su arma, en su horario y es la misma persona, pero ahora su vida cambió. Imagínate, ¿no es cierto?, que en ese momento donde tiene esa función, Edu se pone a hacer sus cosas, sale a hacer las compras, se pone a limpiar la casa. Hay una diferencia, es la misma persona, pero ahora está militando, sería la idea, ¿no es cierto? El soldado que milita, lo que tiene en mente Pablo, es este hombre que aunque tuvo una función antes, ahora toda su atención, todo su esfuerzo, todo su tiempo, todo está enfocado en la misión que tienen como ejército. Él está para cumplir órdenes, él está para hacer lo que el capitán le va a decir, así que él está militando. La diferencia con el soldado espiritual es que nuestra milicia no es de a momentos, no es temporal. Toda tu vida cristiana estás en servicio. Toda tu vida cristiana es así. Entonces Pablo toma ese ejemplo y recuerden que Pablo tiene en mente que todos nosotros estamos militando, todos los creyentes, no solamente algunos, todos estamos en esta batalla. Les leo un versículo ahí en 2 Corintios 10, 3 al 6. Pablo lo refiere a todos los creyentes de esta manera. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esta es la milicia. Estás luchando contra el pecado, estás luchando contra los pensamientos, o sea, es todo el tiempo. Vos estás militando todo el tiempo. Entonces, sos un soldado y sos un soldado en servicio. Por lo tanto, ninguno que milita, o sea, nadie
sin excepciones, se enreda en los negocios de la vida. La palabrita que usa ahí Pablo para hablar de enredar también es una palabra compuesta y que tiene la idea de tejer o entretejer. ¿Y de qué está hablando? ¿Cuáles son los negocios de la vida? Bueno, Pablo no está hablando de los pecados. Esto es claro, nosotros estamos luchando en contra de los pecados, pero acá está hablando de otra cosa. Está diciendo un soldado no se enreda en las cosas cotidianas de esta vida, en las cosas en las que un civil se dedicaría su tiempo. El soldado está para otra cosa. El soldado tiene toda su atención en otro fin. Así que no se deje enredar por esas cosas. Así que Pablo acá está hablando de las cosas más sencillas, más cotidianas. Las cosas que pertenecen a esta vida, las que hacen que esta vida siga adelante. Comer, dónde dormir, de qué vestirme, cuidar de mi familia, ir a cortarme el pelo, comprarme la ropa, salir un viaje, tener una mascota, no sé, todo lo que implique la vida cotidiana y natural. Pablo dice, un soldado no se enreda en esas cosas. Ahora, obviamente Pablo no está diciendo que el creyente no hace esas cosas. Porque el creyente fue llamado a ser fiel en cada una de estas áreas. Y el creyente, aún Pablo, por ejemplo, ¿se acuerdan que él, cuando hacía falta, en algunos momentos iglesias lo sostenían económicamente, así que Pablo todo el tiempo para el Señor. Y otros momentos no tenía recursos, así que ¿qué hacía? Tejía, hacía carpas. Y no hacía solo para él, sino que él hacía para suplir las necesidades de todos los que estaban con él. Él se ocupaba de su equipo misionero. Y vos decís, Pablo, mira, sos un apóstol y estás ahí tejiendo. Tenés que aprovechar mejor tu tiempo. Bueno, pero esto es lo que toca hacer. Estoy dispuesto a hacerlo. Si hay que hacerlo, lo hago. Pero una cosa es hacer lo que toca hacer para poder seguir adelante con la obra que el Señor me dio para hacer. Y otra cosa es enredarme en eso. Otra cosa es que eso tome el control. Que mi atención esté demasiado sobre eso. Que mi preocupación, que mi tiempo, que mi energía esté consagrada demasiado a las cosas vanas, a las cosas superficiales, a las cosas que hoy están y mañana no van a estar, las cosas que no van a tener ninguna trascendencia eterna. No te podés enredar en eso. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. El Señor habló de esto cuando Él estaba en su ministerio terrenal y respondió a algunos hombres que lo querían seguir. En Lucas 9, 59, mirá lo que Jesús explicó de este principio. ¿Qué significa no enredarse en las cosas de la vida? Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Acá hay alguien que quiere seguir a Cristo. ¿Qué de malo hay en eso, no? Qué precioso es ese deseo. Jesús le dice, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Vos estás seguro que me querés seguir? Mirá que yo no tengo nada. Ni siquiera tengo dónde dormir. ¿Estás dispuesto a tener esa vida junto conmigo? ¿Estás dispuesto a perderlo todo y no tener nada, no tener una casa, un lugar? Yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Estás dispuesto a venir conmigo? A otro le dijo, sígueme. Jesús ahora mira a uno y le dice, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Esto podría significar que su padre recién había muerto y necesitaba ocuparse de eso. O probablemente lo que significa es, mi padre está en los últimos años de vida. Déjame que primero me ocupe de él y después te voy a seguir. Y Jesús le dice,
deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el evangelio de Dios. Esto no tiene que ver con no honrar a nuestros padres, pero tiene que ver que aún en algo tan vital y necesario de la vida como el cuidado de los padres, ni siquiera eso tiene que enredarnos del llamado que el Señor nos dio. Porque los muertos van a morir. Pero la obra del Señor tiene que avanzar. La causa de Cristo tiene que ser lo que domina el corazón, lo que domina la mente, lo que domina toda la vida. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Qué de malo hay ahí? No hay nada de malo. Claro que esto es una situación distinta. Esta gente, lo que tenés es a Jesús que está caminando y no te va a esperar. Si vos vas a seguir a Cristo, ahora lo seguís a donde Él va. Eso fue lo que hizo Mateo, ¿no? Cuando estaba en la mesa de los tributos, él no dijo, bueno, espera, déjame que ordeno acá un poquito mis cosas. En el momento dejó todo, se fue atrás de Jesús. Los que estaban en la barca dejaron todo, se fueron atrás de Jesús. Lo que significa es que si la circunstancia lo demandaría, no hay nada que te ate para seguir atrás de Jesús a lo que Él te llame. Déjame despedirme. ¿Qué despedirme? El Señor está caminando, seguilo ahora. Ya va a haber tiempo de volver y despedirte. Pero el Señor está acá, el Rey. Seguilo a Cristo. Entonces Jesús le dijo estas palabras. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Uno no puede estar arando y mirando para atrás. Mi papá es el experto en esto, ¿no? Él por muchos años trabajó arando el campo con tractores, pero él decía, cuando uno está arando, el campo puede ser muy largo y vos tenés un punto de referencia allá y vos tenés que ir en línea recta porque eso va a marcar la productividad después del campo. Los surcos tienen que salir derechos, así que vos vas arriba de ese tractor, especialmente las primeras líneas. Después le ponés la rueda arriba de las primeras zanjas y la rueda misma, la zanja misma te va acomodando la dirección. Pero mantener la línea es clave, así que vos no podés estar arando y mirando para atrás. Si vos te vas a anotar a la obra del Señor, toda tu mente, toda tu atención, todo tu corazón tiene que estar ahí. Y vos decís, Matías, ¿esto es para los misioneros? ¿Esto es una forma extrema de vida? No. Esto es para todos los que quieren seguir a Cristo. Somos soldados que no se enredan en las cosas de la vida. Las hacemos en lo que sea necesario hacer mientras mantenemos nuestro corazón, nuestra energía, nuestra atención en la tarea que hemos recibido. Y te dice qué es lo que tenemos en mente. ¿Se acuerdan cuando arranqué la introducción? Decía, ¿por qué pagamos estos precios? ¿Por qué nos anotamos? ¿Por qué sufrimos de esta manera? Bueno, cada uno de estos ejemplos va a tener una aspiración por delante. Y mirá cuál es esta. Ninguno se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Alguien fue que lo enlistó a este hombre para esta misión. Y ahora es ese comandante en jefe, el que está a cargo de toda la compañía militar. El soldado está pensando una sola cosa: quiero agradarlo a él. Claro, el soldado romano tenía muchas razones para pensar en agradarlo. Una era el temor. Son conocidas las historias de Roma que en momentos de batallas donde se requería gran osadía, cuando había cobardía y temor o desobediencia, se ejecutaba a esos soldados. En algunas derrotas que sufría el ejército, lo que se practicaba era algo que sigue hasta el día de hoy el término. ¿Qué significa el término decimar? Diezmar, perdón. Dije mal la palabra, es diezmar. La palabra diezmar significa, la usamos nosotros en el sentido de que se redujo el número. En el ejército romano, diezmar era matar 1 de cada 10.
El ejército romano estaba organizado en... La compañía más grande era una legión, eran 5.000 soldados. Después había cohortos que eran como de 500 soldados. Había centurias de 100 soldados. Y la unidad más pequeña era una unidad de 10 soldados. Había un encargado para esos 10 soldados. Así que el general decía, juntaba el ejército, le daba un discurso y le decía, ahora, por eso, lo que demando es diezmar el ejército. Así que se miraban entre todos y se tenían que matar uno de cada 10 entre ellos, como una disciplina por lo que habían hecho mal en la batalla. Así de duro era el ejército romano. Así se mantenía la disciplina. Soldados, ¿no es cierto?, que temían que los maten. Ahora, Pablo está tomando esta imagen, es decir, el soldado quiere agradar a ese general. Así debería ser nuestro corazón como hijos de Dios. Fuimos convocados por Él a esta batalla. Tenemos que agradarle. Agradar al Señor. Agradar al Señor es el objetivo más importante de esta vida. Lo más importante de esta vida. Cuando estábamos en medio de la pandemia, ¿no es cierto? Y estábamos debatiendo, ¿deberíamos reunirnos o no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de esto y decíamos, mira, todos vamos a morir? ¿Vos querés morir y presentarte delante del Señor habiendo sido desobediente a Él? Más vale morir y ser obediente. Me acuerdo cuando me contagié de COVID, muchos me escribieron animándome. Hubo una persona que me escribió y que me dijo, qué buena manera de contagiarse, predicando el Evangelio. Estuvimos en una serie de conferencias, ¿no es cierto? Y bueno, si vas a morir, morí por una causa buena. Morí honrando al Señor. Agradar al Señor es lo más importante de esta vida. Nuestros objetivos no son los del mundo. Lo que queremos no es tener bienes de esta vida. Lo que queremos no es construir nuestros propios imperios. Lo que queremos es agradar al Señor. Es lo que dice 2 de Corintios capítulo 5. Cuando Pablo habla de este cuerpo que se va desgastando y estamos esperando ser revestidos de una nueva vestimenta. Pablo dice, bueno, sea que estamos acá o allá, sea que estamos presentes o ausentes del cuerpo, dice el versículo 9, 2 Corintios 5, 9, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Eso es lo único que nos importa, agradar al Señor. Lo único que queremos, agradar al Señor. ¿Por qué queremos agradar al Señor? Lo dice el versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo queremos agradar porque vamos a rendir cuenta. En un momento va a terminar la batalla y van a llamar a todos los soldados. Y va a haber un televín, ¿no es cierto? Ahí, no sé si se usa todavía esa palabra, ¿no? Era vieja. Ya no se usa más. Van a estar las grabaciones, segundo a segundo, de toda tu vida. Y vos vas a rendir cuenta por tu vida. Agradar al Señor es lo más importante, porque un día vamos a rendir cuenta al Señor. Bueno, entonces, en primer lugar, vamos a esforzarnos en el llamado que recibimos, demostrando la entrega de un soldado consagrado. En segundo lugar, demostrando la disciplina de un atleta enfocado. Demostrando la disciplina de un atleta enfocado. Versículo 5. Y también, ya fue la primera ilustración y ahora vamos con la segunda. Y también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Es otra imagen, otro cuadro, de la que Pablo y todos los que están escuchando están muy familiarizados. Pablo tiene en mente los juegos deportivos tan conocidos del mundo antiguo, del mundo griego, ¿no? Las Olimpiadas. Aparte de las Olimpiadas, que eran los juegos que se llevaban a cabo en el Monte Olimpo o en relación a ese Monte Olimpo, había otros juegos similares en otras ciudades. Pero el mundo griego amaba estos juegos. Era gente muy apasionada por esto.
tan importante era para ellos que, bueno, todo esto se trasladó al mundo romano. Cuando Roma conquistó Grecia, Roma absorbió todas estas costumbres. Así que los emperadores, para alegrar al pueblo y para que el pueblo esté contento, aunque ellos estaban haciendo cualquiera, ahí viene el famoso dicho, pan y circo. ¿Qué era el pan y circo? No, le daban pan el día que se hacían estos juegos. Los circos romanos eran esas pistas, esos lugares donde se hacían estas competencias. No era el circo que está ahí en el shopping, ¿no? Es otra cosa, circo. No están los payasos en el circo. En el circo estaban los competidores. Pero a ellos les encantaba. Era algo muy importante para su cultura. Entonces, se lo tomaban muy en serio. Esto tenía que ver con los dioses, con adoración a los dioses. Así que no era cualquier cosa participar. Había reglas que había que cumplir. Y esos participantes ponían ahí su vida. Cuando estaban en el momento participando, ellos iban a darlo todo para poder lograr esa corona, esa recompensa, esa corona de laureles que les daban. Así que Pablo pone esta ilustración. De nuevo, Pablo no solamente piensa en el creyente como un soldado, él piensa como atletas. Pablo se ve a él mismo como un atleta. Él ve su vida como una carrera. En Filipenses capítulo 3, por ejemplo, Pablo dice lo siguiente: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándolo ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Su vida es una carrera. Todavía no terminó. Y hasta el último momento voy a estirarme para que no pierda nada de todo lo que Dios planeó darme. Quiero ganar el premio. Eso es lo que Pablo piensa de esta vida. Pablo tiene un sentido de urgencia, un sentido de responsabilidad. Yo no me puedo relajar, no puedo dejarme llevar por la vida, no puedo perder el tiempo. Soy un corredor. Tenés una sola vida, una sola carrera. Como ese soldado romano, ese corredor romano. Una sola, esos segundos iban a marcar su vida para siempre. Había una competición, ¿no es cierto?, que es la que Pablo hace referencia, ahora vamos a leer el texto más adelante, que había 2 líneas de gradas, 200 metros de distancia, y la carrera era esa, 200 metros. Todo un año preparándose para ese momento. Y ahora el corredor se para en ese punto, se agacha, tiene unos topes ahí, parecidos a los que hoy hay, nada más que menos sofisticados, donde apoya sus pies. Hay una soga al frente de él y de repente largan la soga. Cuando la soga toca el piso, esa es la señal. Y ahora hay 15 segundos, no sé, primo, ¿cuánto tarda 200 metros en correr un corredor? 15 segundos. O un poquito más, no sé bien. Estos 15 segundos son los más importantes de toda su vida. Él va a darlo todo, va a mirar allá adelante, no se va a dejar distraer por nada. Él quiere ganar ese premio, todo depende de este momento. Y Pablo dice, esta es tu vida. Estos 30 años, 50 años, 80 años, eso es todo lo que tenés. Son los pocos segundos en los que vas a correr. Después de eso se terminó la carrera. Y toda la eternidad va a repercutir esos momentos en los que vos corriste. Es el momento de correr. Pablo está pintando ese cuadro y fíjense cómo lo presenta. También el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. La corona es lo que se está buscando, ¿no? Esta es la esperanza de él. Esto es para lo cual él ha trabajado tanto, el premio. Vale la pena cualquier esfuerzo y sacrificio porque queremos ese premio. ¿Y qué era ese premio? Era una corona de laureles. Y vos decís, ¿tanto por eso? ¿Se va a marchitar? ¿Se van a olvidar? ¿Vos te acordás de quién ganó la competencia olímpica del año 30?
Nadie lo sabe. Y tanto para eso. Y sí, para ellos era valioso. Así que ellos se iban a dedicar con todas sus fuerzas a eso. Están mirando esa meta, esa corona. 1 Corintios 9, 24 al 27 es el que estaba haciendo referencia. Pablo usa este mismo cuadro, ya no hablándole a un líder, ahora hablándole a los creyentes de ahí de Corinto, en general, y les dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, la palabrita que usa ahí para estadio, tiene que ver con esas gradas de 200 metros? O sea, Pablo no está pensando acá en una carrera larga. No es un maratón de 42 kilómetros. Pablo está pensando en una carrera corta. Y él usa esta expresión porque eso es nuestra vida. ¿Vos te la imaginás larga? Bueno, los niños piensan así, ¿no? Cuanto más pasa el tiempo, más te das cuenta que la vida es un soplo. Se pasó, ya estoy terminando la carrera. Bueno, es una carrera, es un estadio. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Corred como para ganar. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Cuánto sacrificio hace un corredor? ¿A cuánto renuncia de sus gustos, sus preferencias, en la alimentación, su tiempo? ¿Cuántas horas lleva prepararte para eso? ¿Cuántas otras cosas que podría haber hecho y no las va a poder hacer porque se dedicó a esto? Se abstiene de todo. Ellos no van a ganar algo que va a trascender, pero nosotros, una incorruptible, una que nunca se va a desvanecer. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. No es que salgo a correr y digo, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. No, esto es una carrera, hay una meta, hay un premio que lograr. La vida cristiana no la enfrentamos así, diciendo, bueno, vamos a ver cuánto avanzamos. No como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Y Pablo habla acerca de este último concepto, ser eliminado. Y es el mismo concepto que se va a usar acá, ¿no? No va a ganar la meta, no va a ganar la corona, si no lucha legítimamente. Legítimamente tiene que ver de acuerdo a las reglas. En ese tiempo tenían sus reglas. Parte de las reglas, para poder correr o participar de cualquier otra forma de competencia, había muchas disciplinas, tenías que cumplir ciertas reglas previas. 10 meses antes, por calendario, vos tenías que empezar tu entrenamiento. Siendo que esto iba a ser un acto de adoración a los dioses, no había que ofenderlo a los dioses con lo que íbamos a hacer, ¿no? Así que esta persona era entrenada y había regulaciones. ¿Qué podía comer, qué no podía comer, cuánto tenía que ejercitarse? Todo estaba regulado. Entonces, todo esto era controlado. Y después, cuando llegaba el momento, él tenía que hacer lo que iba a hacer en la competencia y hacerlo de acuerdo a las reglas que esa competencia tenía. No se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Todo deporte tiene sus reglas. Se puede agarrar con la mano, no se puede agarrar con la mano, se puede caminar de esta manera, de aquella manera. Todo está regulado, ¿no? Y el atleta lo sabe. Y él sabe que al final lo van a evaluar. Y su premio, aunque él haya ganado, depende no tanto de si ganó o no, sino de que si lo hizo de acuerdo a esas reglas. Y esto es lo que Pablo está pensando. Cada uno de nosotros tenemos que correr de esta manera y a la vez temer al Señor o ser conscientes de esa evaluación que va a ser hecha de cómo corrimos. ¿Y cómo correr? ¿Cómo agradar al Señor? Bueno, las Escrituras son nuestras regulaciones. La Biblia es la que nos dice cómo tenemos que vivir cada día de nuestra vida. ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? Y lo vamos a vivir al máximo.
hay algunos versículos más, tal vez solo dos cortitos. En 2 Timoteo, donde estamos, Pablo va a cerrar la carta diciendo de que él está seguro de que va a recibir el premio. Él está terminando y él dice en el versículo 8, 4:8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo, en los versículos anteriores, menciona, yo sé que terminó mi carrera y que gané el premio. Ahora lo único que falta es recibir el premio. Falta la evaluación, pero Pablo está seguro de haber corrido de acuerdo a todas las regulaciones y él sabe que el Señor le va a premiar por eso. Qué precioso sería terminar la vida de esta manera, ¿no? Sabiendo de que mi vida no fue desperdiciada en lo vano, sino que fue vivida a pleno, buscando honrar al Señor, corriendo la carrera de la vida cristiana, y ahora solamente resta recibir el premio. Y ese premio no tiene que ver con mi gloria, sino que tiene que ver con la gloria de Dios. Porque si ustedes se acuerdan en Apocalipsis, cuando Juan ve esa imagen del trono de Dios, él ve a todos los ancianos alrededor del trono echando sus coronas a los pies del Señor y diciendo, tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder. El Señor ha hecho todo. Pero esa corona va a ser nuestra ofrenda de adoración a Él. Lo que Él ha hecho en nosotros durante esta vida va a ser la oportunidad de que en el cielo nosotros le glorifiquemos a Él. Ese es el premio. Así que, bueno, en primer lugar, demostrando la entrega de un soldado consagrado, demostrando la disciplina de un atleta enfocado. En tercer lugar, demostrando la diligencia de un labrador esforzado. Demostrando la diligencia de un labrador esforzado. En la vida cristiana se requiere entrega, se requiere disciplina y se requiere diligencia. El tercer cuadro es del labrador. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hay algo distinto en el labrador a los demás, porque mucho de lo que el labrador hace no es tan espectacular como lo que los demás hacen, como un corredor o como un guerrero. El labrador pasa la mayor parte de su vida solo en el campo, donde nadie ve lo que hace, no hay una tribuna ahí aplaudiendo, alentando, no llega en 20 segundos a ganar nada. Él está ahí. Pero lo que él hace es muy importante. Si él no lo hace bien, no va a ver el fruto, el resultado. Así que lo que requiere para ser un buen labrador es diligencia. Es la capacidad de mantenerte haciendo lo que tenés que hacer cada día, con excelencia, sin ver ningún resultado, esperando algún día tener el fruto de eso. Y mantenerlo toda tu vida. Eso es lo que se necesita, diligencia. ¿Saben que hay muchas personas que tienen capacidades, pero su vida no va a mostrar ningún fruto significativo porque no tienen diligencia? No pueden mantener una disciplina constante para seguir adelante cuando llueve, cuando no llueve, cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando entraron los animales y rompieron las cosas, cuando vino un granizo y rompió todo, cuando estás cansado, cuando estás enfermo, cuando lo que sea. Esa es la vida del labrador. Él tiene que salir al campo a trabajar. Hay cosas que él no puede hacer, que dependen del Señor, pero hay otras que dependen de él. Y un creyente tiene que tener la actitud y la disciplina de un labrador. De un hombre que no está afanado o que no se va a desanimar por no ver el fruto hoy. Porque él sabe que lleva tiempo. Y él no va a depender del elogio, de los aplausos, ni del fruto para seguir adelante. Él lo va a hacer porque es lo que tiene que hacer. Y él lo va a hacer porque él espera algún día
poder cosechar algo después de todo lo que Él va a hacer. Muchos textos en el Nuevo Testamento también presentan este cuadro de un labrador. Se usa muchas veces la imagen de un labrador para hablar del siervo de Dios. Ahí en Mateo 9, Jesús la usó cuando dijo: la mies es mucha, los obreros pocos. Oren para que el Señor mande más obreros. Está imponiendo la imagen, la iglesia es un campo donde hay que trabajar. Son trabajadores, son obreros. Hay que cosechar. En 1 Corintios 3, Pablo habla de la iglesia, dice: Apolos, yo planté, Apolos regó, el crecimiento lo ha dado Dios, ni el que planta ni el que siembra es algo, es Dios el que da el crecimiento. Ustedes son labranza de Dios, eso es la iglesia. La iglesia es un campo. Y un campo necesita labradores, personas con actitud de labrador. Mira, la expresión que aparece después de hablarnos del labrador, es una expresión que quiero retocar en la traducción. Porque la palabrita que vos tenés como trabajar ahí, en español está dada como si fuese a ser un verbo en infinitivo que está acompañando al verbo debe. Pero en griego, la palabra es un participio que está acompañando al sustantivo trabajador, al sustantivo labrador. Entonces, la traducción no es una buena traducción. Más bien, la forma como podríamos decirlo sería así: el labrador que trabaja arduamente debe ser el primero que participe de los frutos. La palabra trabajar está desarrollando al labrador. El labrador que trabaja debe ser el primero en los frutos. Más o menos esa sería la idea en que está dado acá. El labrador que trabaja, esta es una descripción de lo que se espera de este labrador. Es un esfuerzo, es un desgaste, es un cansancio continuo. Eso es la obra del Señor. A veces esta palabrita trabajo está relacionada con el trabajo manual. Por ejemplo, en 1 Corintios 4:12 se habla de esto como el trabajo manual que uno hace. Y así lo pensás vos. O sea, ¿quiénes son los trabajadores? Bueno, los albañiles, las personas, ¿no es cierto?, que están ahí levantando fuerza todo el tiempo. Pero Pablo usa esta misma palabra en 1 Timoteo 5:17 para hablar de los pastores, de los ancianos que trabajan en la enseñanza. Enseñar cansa, ¿sí? Desgasta. No solamente la tarea propia de estar exponiendo, sino todo lo que implica la preparación para esa tarea. Y lo que Pablo está hablando, la obra del Señor tiene que estar movida por personas que son trabajadores, esforzados, no personas negligentes y perezosas. Esta es una de las cosas, ¿no es cierto?, que tenemos que luchar tanto en las primeras etapas del CCP. Cuando llegan personas al CCP, vivimos una cultura que no valora el esfuerzo. Muchos de estos jóvenes que llegan sin nunca haber sido disciplinados para el esfuerzo. Han vivido vidas mediocres, perezosas. Entonces no tienen un concepto de esfuerzo. Y sus trabajos son mediocres. Sus lecturas, sus trabajos de reacción, sus exámenes, te dan lástima. A veces mirás, ¿no es cierto?, a las mujeres con sus trabajos y te agarrás la cabeza y decís: ¿qué pasa con los hombres? Porque parece que aquellos que Dios capacitó para ser los que lleven las mayores cargas, y Dios les dio un cuerpo físico para esforzarse más, y una masa muscular, y una densidad en los huesos, y una disposición a llevar cargas para poder sostener a la familia, ellos son los más perezosos. La obra del Señor requiere la actitud de un labrador, de una persona esforzada. Tenemos que cultivar esto en nuestros hijos desde pequeños, tenemos que modelárselos. Esforzados, en este caso está hablando de la obra del Señor. Lo que hace falta del cristiano no es que pueda hacer algo por algún hermano
cuando encuentra algo de tiempo dentro de su agenda ocupada. O que cuando lo puede acomodar de alguna manera. Lo que hace falta, tenemos que cansarnos en la obra del Señor. Lo que tenemos que pensar es que nuestra vida, todos los que estamos sirviendo al Señor, y cuanto más quieras avanzar en el servicio al Señor, tu vida va a ser una vida donde estar exhausto va a ser la norma. Así es como debe ser. Eso es lo normal. Estar cansado no es algo raro para el pueblo de Dios. Donde una persona, donde un pastor, un líder en la iglesia llega y se desarma en la cama, ¿no es cierto? Porque ha estado dedicado por completo a las tareas de la obra del Señor. Eso es lo que Pablo está hablando. El labrador que trabaja, ese es el que debe recibir el fruto primero. La idea, ¿no es cierto?, es que él va a estar primero en la fila para recibir el resultado de todo ese trabajo arduo que él ha hecho por mucho tiempo. Muchas veces los jóvenes que están arrancando en el ministerio piensan que va a ser mucho más rápido ver ese fruto. Y se desaniman fácilmente y miran a un hombre que el Señor le ha dado mucho fruto y dice, bueno, eso es lo que me gustaría tener, pero lo que no ven es todo el esfuerzo que llevó por tanto tiempo a este punto donde él hoy está. Lo que tenemos que incorporar en nuestra mente es este principio del trabajo arduo, intenso, por mucho tiempo, con la esperanza y la garantía y la promesa del Señor de que Él va a estar primero en la fila para recibir el fruto. ¿A qué fruto se refiere? Bueno, el fruto del trabajo que Él ha hecho. Y la verdad es que en esta vida no siempre los que trabajan mucho ven el fruto en la proporción en la que trabajan. Porque este pasaje no está hablando solamente de esta vida. Está hablando del final. Cuando todo termine, cuando seamos recompensados, ahí es donde vamos a ver verdaderamente el fruto de nuestro esfuerzo. Por eso tenemos que seguir. Tenemos que seguir hasta el final. No hay jubilación en la obra del Señor. Trabajadores, labradores esforzados hasta el último día, esperando recibir ese fruto. Y vos te imaginás este cuadro de este hombre recibiendo el fruto. Porque hay un momento donde uno trabaja. Trabaja incansablemente, sin parar, sin pensar, sin mirar atrás. Pero después que trabajó, se acaba todo el proceso, se acabó la cosecha y él se sienta. Y él mira para atrás todo. Y bueno, los trabajadores entienden lo que es esa sensación de recompensa, de deleite. Es pararte, ¿no es cierto?, y ver el edificio terminado. ¿No es cierto? Qué precioso, qué bueno todo lo que se logró. Bueno, pensalo eso, multiplicalo por el infinito. Y eso es lo que va a experimentar este labrador en la gloria después de su encuentro con el Señor. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Se terminó. Se terminó el cansancio, el desgaste. Ahora el gozo del fruto. ¿Y sabes lo que va a pensar ese labrador cuando esté ahí? Menos mal que no me di por vencido. Menos mal que no abandoné. Que no me dejé a la deriva. Valió la pena. Fue difícil, pero ahora toda la eternidad por delante. Si pudiésemos mirar la vida desde esa perspectiva, ¿cuánto de nuestras decisiones cotidianas cambiarían, ¿no? Fuimos llamados a esforzarnos en el ministerio. Así que ahí están los 3 ejemplos. Pero antes de terminar, Pablo cierra ahora con este versículo, el versículo 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. La palabrita considera tiene la idea de pensar, observar, percibir o entender. Lo que está diciendo Pablo es, mira, te di estas 3 ilustraciones. No te vayas todavía. No cerremos el culto y salgamos rápido a nuestras cosas. No, pensalo.
Pensá, entendé lo que se está diciendo. Guardalo en tu corazón. Trata de percibir el valor de estas palabras. Considera. Así que hagámoslo ahora mismo. Pensá en tu propia vida. Demuestra tu ministerio la consagración de un soldado. Pensalo. Demuestra mi vida la consagración de un soldado. Demuestra tu ministerio la disciplina de un atleta. Demuestra tu ministerio el trabajo arduo de un labrador. Pensalo. Y entonces, termina, el Señor te dé entendimiento en todo. En el manuscrito que nuestro traductor usó para traducir, el verbo ahí, el Señor te dé entendimiento, está mostrando la intención, el deseo de Pablo, de que esta persona, que Timoteo, entienda de qué se trata esto. Pablo entiende que es tan importante lo que le acaba de decir. Le dice, cuánto quisiera que el Señor te ayude a ver esto y a entenderlo, porque esto va a marcar toda tu vida. Ahora, hay algunos manuscritos más antiguos que los que usó el traductor nuestro, donde ese verbo no está en la forma subjuntiva, está como un indicativo. Y eso es lo que se traduciría de esta manera. Considera lo que digo y el Señor te dará entendimiento en esto. Y lo que esto significa esto es una promesa. Lo que esto significa es que si yo dedico mi mente y mi corazón a escudriñar estas verdades, la promesa del Señor es que Él va a traer luz, claridad, para que entonces yo pueda no solamente saberlo, sino que mi vida sea forjada por estos pensamientos. Y entonces pueda traer el fruto que tanto anhelamos. El Señor te dará entendimiento. Pensalo. Arrancábamos diciendo, hay cosas que valen tanto que merecen que sufras para obtenerlas. Como un soldado que lucha por su patria, un corredor que busca el premio, un labrador que quiere el fruto. Bueno, así vale la pena sufrir por Cristo, por su obra, por su causa. Vale la pena hacerlo. Cada uno de estos cuadros está acompañado con esa motivación. Y esto es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Bueno, déjenme orar y terminamos este tiempo. Padre, dependemos de ti. Tú eres el que da el entendimiento. Estas verdades podrían ser predicadas por siglos, pero si tú no obras en el corazón, no podrían nunca llegar a percibirse o llegar a transformar la vida de tal manera que esa vida pueda tener el fruto que tanto deseamos. Oh Señor, te ruego que hagas esto en nuestras vidas, que el pensar en estas verdades traiga claridad para que podamos ver nuestra vida a la luz de estas ilustraciones y que podamos alcanzar ese premio, ese fruto por toda la eternidad. Te encomiendo nuestras vidas a ti, en el nombre de Jesús. Amén.